El consultorio de bolsa, estamos en Capital Radio, en Mercado Abierto, en esta tarde de lunes, de la mano de Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, es un día un poco descafeinado, siempre hay menos referencias que comentar, siempre está menos animado el tema que cuando hay Estados Unidos, que cuando hay sesión al otro lado del Atlántico. Hoy se nota esa ausencia de Wall Street. Pero bueno, estamos aquí para comentar cómo están las cosas en los índices que sí se han movido esta jornada y a ello vamos, ¿no? A analizar cómo está la situación, por ejemplo, en el DAX, que hoy ha terminado ligeramente en negativo en esta segunda semana, en esta segunda sesión del semestre, de la segunda parte del ejercicio. Alberto, ¿cómo está la situación? ¿Qué niveles está vigilando ahora? ¿Qué le parece lo más interesante? ¿Dónde hay que poner la mirada especialmente? Bueno, además, a la falta de interés que a veces genera el hecho de que falte la sesión bursátil en Estados Unidos, se añade que hoy ha sido fiesta en Bilbao, lo cual lógicamente ya distorsiona por completo los mercados. En el DAX sucede exactamente lo mismo que hemos comentado durante los últimos meses. El mercado está bajista. Sin embargo, hay algo muy interesante que yo sugiero a los oyentes que observen, sobre todo en el ambientillo que se está formando en torno a los mercados a nivel global, y es sobre todo que yo en mi vida, fíjense que llevo años de bolsa intensa, 23, no había visto nunca a tantas personas relevantes en la economía, no solamente en la economía, sino en el ámbito empresarial, avisándonos de lo mal que van a estar las cosas. Yo esto no lo recuerdo haber nunca visto de una manera tan coordinada y tan concertada. De hecho, a mí lo que me hace pensar es que efectivamente la economía de los ciudadanos va a ir muy mal. Yo cuando comenzó toda la mascarada de Ucrania, intenté, claro, al final lo haces porque no puedes evitarlo, no porque vayas a conseguir gran cosa. Intenté de algún modo explicar lo que realmente hay ahí, es decir, cómo la OTAN intenta acercar a Rusia y cómo Rusia se defiende, para ver si de algún modo esa pólvora prende y la ciudadanía de algún modo muestra su rechazo a toda la propaganda que hemos ido escuchando después en torno a la entrada rusa en Ucrania. Pero como obviamente no ha sido así, no hemos conseguido nada, los que lo hemos denunciado, pues ahora vamos a ir pagando con alegría esos réditos de un carburante más caro, un gobierno que por un lado te dice que te los baja, pero por otro está ganando muchísimo más con la subida de los carburantes vía pago de impuestos, y un empobrecimiento de la ciudadanía española obviamente mucho mayor de lo que va a ser la de Estados Unidos. Sin embargo, recuerden esta pauta que les vengo yo comentando desde hace mucho tiempo, y es que la bolsa no funciona ya desde hace mucho tiempo igual que la economía. Con lo cual, todos esos avisos a los que hacía referencia al principio, de que todo va a ir fatal y todas esas cosas, a mí lo que me hacen deducir es que sí, vamos a tener más caídas en el mercado todavía, pero probablemente no van a ser tan grandes como ahora mismo se nos antoja. Probablemente al DAX ETRA un 10% le queda, eso es muy probable. Pero ya veremos a ver qué pasa, por ejemplo, si de aquí a unos meses vemos a un DAX ETRA en zonas de 11.800, ahora lo tenemos en 12.770. No me gusta mucho hablar de esos porcentajes tan grandes, por el sigue usted pensando que. Pero sí tiene pinta de que, aunque el mercado va a caer todavía más, no lo va a hacer tanto como inspiran tantos mensajes de precaución coordinados por parte de operadores importantes del mercado. Y les pongo un ejemplo. Hace cosa de 8 meses, a mí me sorprendió muchísimo que Katie Wood estuviera diciéndonos lo maravilloso que iba a ser Bitcoin, iba a llegar a 500.000, nos decía ella. Yo no entendía por qué se metía en ese berenjenal esa señorita, es decir, no me parecía un activo propio del corte de inversión que ella tiene, por mucho que ella tenga tecnología en su cartera, en su fondo de inversión. Y claro, si nos acogemos a lo que ha sucedido después con el Bitcoin, nos damos cuenta de que Katie Wood nos estaba diciendo que compráramos Bitcoin cuando el Bitcoin estaba entre 60.000 y 68.000. Nos lo mandaba a 500.000. Algún día no nos decía que la semana siguiente iba a estar de 68.000 a 500.000. No, tenía el detalle de decirnos que de aquí a un tiempo
Claro, en esas fechas ustedes veían al Bitcoin subir, 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 con lo cual lo normal era picar. Si la gestora más exitosa del momento nos decía que el Bitcoin iba a valer 500.000. Bueno, pues eso fue una ruina total. Quien compró en 60.000, cerca, pues ahora lo tiene en 19.000. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente en la bolsa esté pasando algo parecido. Y todos los grandes gestores que están interesados en ir cerrando sus cortos e ir recomprando e incluso ir acumulando de aquí a un tiempo, necesitan que salgan al mercado títulos lo más baratos posibles para ellos ir haciendo su trabajo. Ellos no van a comprar en el mínimo, mínimo, mínimo de todos los mínimos, como nos gustaría a nosotros, no. Ellos van haciendo su trabajo mes tras mes. Con lo cual, probablemente, yo es que les sugiero que pongan atención para que vean que es algo increíble. Cada día sale uno nuevo a decirnos que esto va a estar fatal. Sí, la economía va a estar mal, pero ya veremos si la bolsa está tan mal como nos están diciendo. Mm. Bueno, pues estaremos pendientes. De todos modos, nos ha hablado de esos niveles del DAX. Quizás también un vistazo a Estados Unidos, aunque hoy esté cerrado, para saber un poco a qué atenernos al otro lado del Atlántico y sobre todo a partir de mañana, qué niveles no hay que perder de vista. Vale. Alberto. El más difícil de analizar es el Nasdaq, pero bueno, vamos a ir por lo más aparentemente más fácil. Hace cosa de unos meses, un mes o dos, explicaba por qué yo tenía esa sensación tan bajista todavía en el mercado. Y tenía mucho que ver con una coordinación natural que han guardado históricamente tanto el DAX como el Dow Jones. Y sobre todo con que dentro de esa coordinación, no quiere decir que se vaya a cumplir, pero históricamente siempre lo ha hecho, al Dow Jones todavía le quedaba más caída, por lo menos hasta niveles de 29.500. Lo más normal es que no sean solo 29.500. Vayan ustedes, si están escuchándonos en la radio, vayan luego a la noche a los gráficos de Capital Radio en YouTube para ver por qué no es justo esa zona 29.500. Y es que entre los 29.500, que son justo los máximos exactos que marcaba el Dow Jones antes de la caída del coronavirus, y la zona 28.400, hay una franja técnica importantísima. Importantísima. Estamos hablando de que en ese nivel, en toda esa zona, en esos 1.000 puntos, hay huecos, hay paradas, bueno, es una locura. Y esa zona sí es muy probable que amortigue la caída y en esa zona es muy probable que se pueda ir formando un suelo relativamente consistente. Con lo cual, todavía le quedaría ese, pues eso, estaríamos hablando de, vamos a ver qué porcentajes, porque hoy estoy un poquito torpe para los porcentajes, estaríamos hablando aproximadamente, pues bueno, tampoco es mucho, un 7-8% más de caída, que en el caso del DAX yo ya vengo explicando durante estos meses que todavía sería, vamos a ver hasta dónde, a ver, sería hasta niveles de 11.800, 11.900, que también sería proporcionalmente un 8-9% más de caída. Estaríamos hablando efectivamente, pues eso, de un 7-8% más de caída. En el caso del SP500 ya la cosa se empieza a complicar, porque aquí no hay una coordinación que nos deba hacer ver históricamente hacia dónde más probablemente va a caer el SP500 teniendo en cuenta lo que han hecho en Europa. Así es que yo creo que lo más normal es que se dirija también, pero no hasta, puede alcanzar esa zona de máximos pre-COVID, que estaría en el nivel 3.390, el SP500 está ahora mismo en 3.785 y para llegar hasta esa zona debería recortar por lo menos un 10%. Se me antoja mucho, por ahora por lo menos. Tendríamos que ver si nos hace primero ese 6-7% el Dow, que seguramente será lo mismo en el caso del SP500, llegando hasta niveles de 3.430, cómo están las cosas para ver si va a tener más caídas. Y en el caso del Nasdaq 100, aquí es dibujo libre, porque el Nasdaq 100 es mucho más excesivo que los otros dos, con lo cual sería muy probable ver un batacazo todavía aproximadamente de ese, pongamos, un 15% más. Eso es filosofía Nasdaq. Fíjense que yo tengo en todos los índices la misma referencia, y es que el DAX ya se ha adentrado, ha tocado y se ha adentrado en los máximos previos al coronavirus. En el caso del Nasdaq estaría en los 9.750, está ahora mismo en 11.500, sería mucho más caída, pero es razonable porque el Nasdaq es mucho más excesivo. Y aquí sí entra un poco algo de lo que hemos comentado al principio. Una caída del 15% o del 10% no lleva
a los inversores a comprar después de todo lo que han oído a los magnates, perdón. Es decir, todavía les haría sentir más miedo viendo caer la bolsa un 7%, un 10%. Con lo cual, y de hecho algunos lo mandan un 25% a la baja, véase Michael Burry. Vean lo bien documentado que estoy. Es que estoy alucinando con la cantidad de ellos que están desfilando para decirnos que el mundo se acaba en la bolsa. Luego, es razonable ver caídas de un 7-8% en Dow Jones DAX, del 10% SP500 y del 15% en el Nasdaq, y que ahí todo el mundo se ponga súper bajista, porque de repente se materializan en los precios lo que vienen escuchando durante estos meses. Y probablemente, donde en teoría todo el mundo se va a poner a vender, quizás es donde deberíamos comprar. Así es que, ojo, esos serían los niveles de objetivo bajista. A la hora de buscar resistencias para posibles giros al alza, en el caso del Nasdaq, clarísimo, los 12.660, recuerden, están 11.500 puntos. Estaríamos hablando pues de porcentajes, se los digo ahora mismo, niveles de un 10% por encima. En el SP500, esa zona de resistencia son los 4.100, que haría desde los 3.785, donde está. Estoy dando niveles muy buenos. Está usted viendo números y dirán, me está abrazando con números. No, esto es calidad. De lo bueno, mejor, mejor o superior. Estaríamos hablando de una subida del 8% para el SP500 en el nivel 4.100. Es que me hago un poco tedioso, pero es que son muy importantes. Y en el caso del Dow Jones, 32.670. Cotiza ahora mismo en 30.775, con lo cual estaríamos hablando de aproximadamente de un 5,5%. Si nos vamos al DAX Xetra, luego vamos al IBEX también, Sí. en el DAX la zona de resistencia más importante está en los 13.400 puntos. Está ahora mismo en 12.770, esa sería la resistencia. Y en el caso de nuestro IBEX, vamos a ver, es que el gráfico del IBEX es todo un poema. La zona de resistencia estaría en los 8.500 puntos, lo tenemos en 8.100. Como veis, está todo un poquito proporcional y ahora mismo, en teoría, nos encontramos en tierra de nadie. En realidad, es más tierra bajista que tierra de nadie, porque los mercados no están teniendo todavía la confirmación de todos los males que se nos vienen anunciando durante estos meses. Recesión, vamos a morir todos, todas esas cosas que hemos venido escuchando. Cuando eso llegue, veremos cómo están los mercados, porque probablemente sea ya más el momento de no tirar la toalla y de buscar compras. Vamos a ir con dudas de oyentes. Alberto, voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes para participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Hay un número de teléfono que es el 91 283 33 33. Nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 y también nos pueden ir enviando esas cuestiones a través de correo electrónico a la dirección oyentes@capitalradio.es. Vamos a comenzar precisamente con un oyente que es David y comienza preguntando por un clásico que es Telefónica y quiere que le dé un stop de beneficios para una posición que tiene en Telefónica a 4,75. Bueno, lo que ha hecho Telefónica con esa subida importante, además durante las últimas sesiones, prácticamente en contra de todo el mercado. Ahora mismo la siguiente zona de resistencia en Telefónica estaría en los 5,10. Ese sería un buen punto yo creo que para recoger beneficios y estar ya a otra cosa, porque lo más normal es que, aunque no tiene pinta de dejar de subir, sí tiene pinta de ir ralentizando esa subida. Si lo que quiere es un stop de beneficio, para el caso de que Telefónica recorte, y ya teniendo en cuenta todo lo que él ha recorrido en el valor, el 4,70 es buena zona. Hoy Telefónica cerraba en 4,89 y sigue bien. Veremos a ver lo que hace estos días. Desde Pamplona nos escribe otro oyente que le pregunta dos cosas. Una es sobre Carnival, es un valor concreto. Dice, el 6 de abril, antes de la apertura, anunciaron que tenían todas las reservas de verano vendidas y a continuación abre con un hueco hacia arriba, toca los 21 y acto seguido comienza su descenso hasta precios actuales. La semana pasada Morgan Stanley las ponen a 7 y dicen que lo mismo vale en 0, nos dice este oyente. Y luego otra pregunta es en general. Dice, desde la pandemia hasta hoy se me está haciendo muy difícil hacer dinero en bolsa. ¿Está la bolsa más difícil que nunca para hacer dinero o son cosas mías?
Sí, no, no son cosas tuyas. Yo, fíjate que en la operativa tuve también una racha también muy difícil. Ya creo que eso está solucionado y creo que a lo que viene ahora va a ser muy bueno, la operativa DAX. Pero no, no, no son cosas tuyas. Tiene que ver con la cantidad de dinero que ha entrado en el mercado. Claro, tuvimos un problema. Si todo el dinero incauto hubiera entrado en bolsa, pues fantástico. Para ti la operativa y para mí habría sido más fácil. Pero todo el dinero incauto ha entrado en criptoactivos. O sea, lo más chorra del mundo. Y lo siento decir de esta manera, pero lo más fácil de ver que te van a engañar. Entonces, ya lo irán viendo todos los de los criptoactivos durante los próximos meses, porque lo digo. Entonces, claro, ese dinero se ha ido ahí y, sin embargo, yo sí creo que ha habido mucho tiempo para que todos estos grandes, no sé, esta gente que hace sistemas automáticos, que realmente, a ver, yo lo veo fenomenal, ¿eh? O sea, me parece que cualquier manera de especular en el mercado es válida siempre que de beneficios, pero han hecho más difícil el mercado. Así es que sí, no es tu caso, ¿eh? Es el de, yo creo que el de general, el de todos, sobre todo los que, bueno, no utilizamos esa técnica, que es muy bueno utilizarla, ¿eh? No lo descarto, simplemente estoy explicando por qué se ha hecho el mercado más difícil. Además hay un problema añadido, bueno, vamos a ir con Carnival, mira. Venga. Ya cuando tú veas a un banco de inversión mandando algo a cero, ya sabes que es mentira. Porque un banco de inversión por prestigio no hace eso nunca. ¿Por qué lo hace? Lo hace por interés, no por prestigio. Es decir, no se va a jugar el hacer esa predicción nunca. Nunca porque, obviamente, a ver, banco de inversión tiene que mantener un fair play con respecto a los operadores. ¿Y quiénes son los operadores? Pues el núcleo duro de Carnival, que es el que le ha dejado el dinero probablemente y las acciones, el dinero lo pone el banco, perdón, le ha dejado las acciones para manipularlas. Entonces, si ya te dice eso Goldman, es que prevé, bueno, tú ya no tendrías que estar en Carnival, ¿eh? Pero sí prevé que se va a ir formando un suelo. Por ahora no asoma. Técnicamente hay una zona clave, que son los mínimos que marcaba en el peor momento del coronavirus el valor en zonas de 7,80. ¿Cuál es el problema de Carnival, de todas las compañías de viajes? No es ya el coronavirus. Ese, bueno, igual es problema más adelante. El problema que tienen ahora es todo el rollo de la inflación. O sea, no nos estamos dando cuenta. A nosotros nos han contado una mentira. Ustedes pongan todos los días los medios a escuchar la mentira. ¿Cuál es la mentira? Que hay una inflación del 10%. Inflación, yo el otro día escuchaba a Villarroba, creo que se llama, sí, Villarroya. Bueno, un tío que es de esas personas sencillas, es muy mediático, pero que dice verdades como puños. Y lo que te decía era que la inflación había subido un 30% real en los últimos años. Esto que están diciendo de que ahora con el COVID ha subido el 10% es mentira. Todos los datos se colocan de una manera en la que a vosotros os suene bien, que es mentira. Vas a la alimentación y hay unas subidas medias del 25%. Yo no es que sea mucho no me prodigo mucho en el supermercado, pero tonto no soy. Entonces, y eso influye mucho en las compañías de viajes, muchísimo. Entonces, claro, llega el verano y sí, habrán cubierto cupo y habrán cubierto todo. Pero no solamente viven del verano, viven de mucho más y se están dando cuenta de que el mucho más que hay después del verano puede estar muy complicado. Así es que yo te sugiero que en este valor y en todos los de, esto es para Carnival y para todo lo que vuela también, no solo para los hoteles, dejéis que se vayan formando los suelos, es decir, que estén un tiempo con la confirmación de todo lo negativo en la mesa. Recordad que Goldman, yo no he leído a Goldman mandar en mi vida un valor a cero, en mi vida. Pero bueno, si lo dices tú, pues será. Y recordad eso, y en el momento en el que se vayan viendo los giros al alza, todavía no, pues se podrá entrar. Todavía no es el momento. Es Morgan Stanley, lo he estado buscando entre tanto, y lo que ha hecho hace unos días uno de sus analistas, Jamie Rollo en concreto, es proyectar el peor escenario posible para las acciones de Carnival, que podrían caer hasta ese nivel a cero en caso Hombre, de joder recesión con el lumbreras. mundial. Mira, vamos a ver, yo de verdad estoy harto de los lumbreras, de verdad. Vosotros, digo los oyentes, ¿les hacéis un seguimiento a los lumbreras? A los lumbreras les llamo a los que vienen a darte la noticia del siglo, que un valor puede valer cero, joder. Estos no han escuchado a Sara del Castillo. Yo les suelo citar mucho porque era de esas personas que técnicamente aprenderás o no, pero desde luego de lo que hay de fondo en la bolsa aprendías mucho. Decía, joder, si algo puede valer un valor es cero. Y te viene aquí un iluminado y te dice, pues claro, el iluminado está
no es que no sepa de bolsa. Yo me acuerdo antes decía la gente, no, es que no saben, se equivocan siempre. No, no, no se equivocan. Te están equivocando a ti. Te están dando un dato falso porque su banco está interesado en llevar a cabo una acción. Una acción, no, una acción me refiero a una actividad que es la de comprar un valor. Por eso te lo mandan a cero. Y te lo dicen con ese, pero es que es de oráculo del bien. O sea, hombre, es que este valor puede valer cero, no te jode. ¿Y para eso qué necesitas? ¿3 noches sin dormir? Todo puede valer cero. Lo importante es saber qué más probablemente va a valer. Y si ese es tu discurso, poco nos estás ayudando. No, no. O sea, anoten todas estas predicciones de los iluminados de los bancos de inversión y van a alucinar. Porque claro, todo esto tenemos conocimiento de ello, de lo que nos dicen, porque en los medios lo dicen. Pero si alguien hiciera una estadística, lo último que se oiría en las radios y en las televisiones es lo que opina fulano de Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, porque son todos un fraude, pero no un fraude porque no sepan, sino un fraude porque a ustedes les intentan engañar. Así es que ya les he más o menos dado una idea del crédito que me merece la opinión de este señor, y siento ser mal hablado, pero en esto son fulanos. En ese tipo de cosas son verdaderos fulanos, gente despreciable. Vamos a ir con más dudas de oyentes, con esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687 050 600. Hola, buenas tardes, enhorabuena por el programa. El mensaje es de San Millán de Valencia para el señor Alberto Iturralde. Era como veía una posible entrada en Air Liquide. Me parece que está tanteando el soporte, falta ver si ha formado suelo o si realmente va a seguir bajando, o es el momento de hacerse una continuidad alcista, aunque los momentos externos son complicados y no sé cómo está el tema. Entonces, no he entrado, pero me lo estoy planteando. ¿Qué le parece a la lista? Se está planteando entrar en Air Liquide, a 128 ha cerrado hoy. Bien, me parece muy bien lo que él está planteando. Lo voy a explicar. No es el momento de entrar, además claramente. Sí es verdad que el planteamiento en valores como Air Liquide es muy de ahorro, ¿de acuerdo? Pero él lo está haciendo muy bien. El valor es alcista de largo plazo. Y es que, joder, al final, en la bolsa es una cuestión de planteamientos. Y yo creo que el del oyente es correcto. ¿Por qué? Porque Air Liquide todavía tiene un poquito más de recorrido a la baja para llegar a su verdadero soporte. Su verdadero soporte está en 124,70 y está ahora mismo en 128. Dado que la caída es muy rápida y que sigue hoy marcando nuevos mínimos dentro de esa caída, lo normal es que alcance esa zona, o sea, es muy probable. Bueno, pues en esa zona, incluso un poquito por debajo, zonas de 123,60, mejor que 124 porque así saca a todo el mundo. Bueno, pues habría que ver si frena la caída ahí, tiene que hacerlo y se va formando un giro al alza. Si eso sucede, todavía no es el momento, ahí te puedes plantear una compra tranquila, ¿vale? Pero está muy bien, porque cuando un valor es de este carácter de ahorro como Air Liquide y está haciendo una caída hasta un soporte, lo adecuado es lo que él hace. Él lo tiene ya colocado ahí en el punto de mira y dice, bueno, hay que disparar, todavía hay que esperar, pero está muy bien colocado en el punto de mira el valor y por lo menos por ahora espera hasta 123,60. Cuando llegue, a ver si hay más pánico en el mercado y se va haciendo un giro al alza y se puede comprar. Todavía no. Está en 128. Vamos a dejar, si le parece, sobre la mesa el próximo título que vamos a analizar en el mercado estadounidense, un valor Nasdaq, Peloton Interactive, para responder a Daniel, que nos está preguntando sobre una posible entrada en esta compañía, uno de los grandes beneficiados en la pandemia y a partir de que empezó a verse un poquito la luz, pues uno de los grandes castigados. Enseguida miramos a su gráfico con Alberto Iturralde aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta ahora mismo.